buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, excelente, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Va escuchándose bien? Hola, hola. Sí, bien, muchísimas gracias por participar en esta charla de traducción vital, los 11 pasos de la magia. Simplemente algunos detalles, sí, rápidamente, para que primero sea más fácil las condiciones exactas para iniciar. Recordemos que olvidan que mientras escuchemos, pues tenemos con qué continuar avanzando. Y si es posible, porfa, traten de mantener muteados los micrófonos si no van a hablar en determinado momento, porque de esa manera no ingresan audios ambientales, así que tengan posibilidad de distraer mejor. Que también van uniéndose más participantes. Así que de manera que ahí está, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. De esa manera, pues, iniciamos cuanto antes. Sí, excelente, muchísimas gracias. No, estoy escuchando. ¿Se escucha? Quiero asegurarme. ¿Se escucha? Sí, puedo poner. Está también la grabación, así que bien, si en algún momento no llega a parte de la charla. De todas maneras, eso simplemente con avisar a través del chat, pues también vamos a darnos cuenta. Venga, muchísimas gracias, como les decía, por participar en esta nueva charla de traducción vital, los 11 pasos de la magia. Si todavía no me conocen, yo me llamo Ramsés Cabrera, soy participante de la Escuela Edipo, donde José Luis enseña el método de la magia, la enseñanza iniciática auténtica, y participo en la escuela desde hace unos 6 años ya. Y pues desde hace un año y medio también tengo la maravillosa oportunidad, sí, de crear estas charlas para transmitirles, aunque sea en modo explicativo, ciertos lineamientos para que ustedes también se introduzcan, si también quieren. A ver, ¿se escucha? Hola, hola. Ah, mira, ahí se escucha bien, vale, excelente. Recuerden, sí, por favor, poner los micrófonos en mute. Si todavía no llegan a escuchar. A ver, un segundín por aquí, voy a asegurarme yo también de ubicarlo. Aquí, muy bien. Vale, recordemos eso, aquí, un segundín. Si hay alguno de ustedes que todavía no vaya a tomar la palabra, si bien también es cierto que durante la charla también hay posibilidades de preguntas, también tengo previsto, sí, que en ciertos momentos también habrá posibilidad de que ustedes pues planteen alguna situación, alguna duda, aunque también es hiper importante anotar que yo no hago aportes personales, sí trato de utilizar lo que ustedes transmitan, lo que ustedes cuenten de sus situaciones para explicarles el uso y la aplicación de ciertas herramientas que nos enseña el método de la magia. Método de la magia que, como les decía antes, tengo ya desde hace un año y medio la posibilidad de enseñar también en estos encuentros en nivel explicativo. Entonces, si ya han escuchado la grabación de la charla anterior, si no, también les recuerdo que ya está disponible en YouTube para escuchar gratuitamente. Si ya han escuchado, como les decía, la charla anterior, pues conocerán que estamos recorriendo actualmente desde las claves que nos aporta el método de la magia, textos originarios como por ejemplo, actualmente, el arte de la guerra. ¿Por qué el arte de la guerra? Porque, en primer lugar, cuadra perfectamente con lo que nos enseña el método de la magia, por ejemplo, en el mapa que se llama la rueda iniciática, la rueda mandálica de la iniciación. ¿Qué es la rueda? O sea, es un mapa milenario, atemporal incluso, vamos a decirlo así mucho mejor, atemporal y espacial, que nos indica cuáles son las fases de todo camino iniciático. Primera fase del camino iniciático, guerrero. Por tanto, el arte de la guerra cuadra como anillo al dedo perfectamente para iniciar y continuar este recorrido. Además, es muy interesante recorrer lo que nos aporta Sun Tzu. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, aporta mucho más allá de lo que la gente por lo general espera. ¿A qué me refiero con esto? La gente, por un lado, espera que se trata de una especie de archivo histórico de cómo pensaba la gente en la época de Sun Tzu las planificaciones militares. O, en todo caso, si ven que en realidad tiene alguna aplicación plus al respecto, es simplemente cuestión de los negocios. Por eso, si ven publicidad, bueno, no publicidades, sí, pero sí vídeos por internet hablando de Sun Tzu y tal, verán que mucha gente del mundo de los negocios, de las altas esferas de los negocios, están citando cada 2x3 de que, uy, sí, Sun Tzu, pues me ayudó mucho a formular mi negocio, lo cual está muy bien, pero restringirlo simplemente a una cuestión de negocios comerciales
es bastante limitativo. Porque en primer lugar lo que nos enseña Sun Tzu, que para toda empresa por eso se puede enfocar perfectamente como empresa militar. Sun Tzu principalmente se lo conoce así como general de un ejército de la época de la antigüedad china. Se puede entender también como una empresa comercial y en realidad se puede entender perfectamente como cualquier empresa que desees realizar en tu vida. Llámese conseguir tu propia economía, conseguir tu propia relación de pareja, conseguir tus propias relaciones, conseguir tu propio estado espiritual. Recordemos que Sun Tzu en primer lugar nos está enseñando, y es que lo dice así, te está enseñando a iniciarte. Lo que pasa es que las malas traducciones, las malas interpretaciones desvirtuaron, recortaron el mensaje a lo que se les ocurrió. Y entonces es, entre comillas, comprensible, o sea, le hace comprensible en el mal sentido, resulta comprensible que la gente después se desvíe. Porque claro, imagínense, es como si tuvieran un mapa de Latinoamérica y de repente empezáramos a recortar esquinas de Brasil. No, de repente eso no existe en el mundo. Recortamos Argentina y ya Argentina no existe en el mundo. Ya no puedo pasar por Argentina porque el mapa no me lo muestra. No tiene sentido. Evidentemente, eso surge de una mala traducción, una mala interpretación. Y claro, ¿por qué entonces quiero transmitirles a través de estas charlas la enseñanza? Para que, en primer lugar, primero, ¿por qué? Porque si no es aprendido lo que estamos aprendiendo aquí, o sea, lo que nos enseña el método de la magia, todo posible contacto que tengamos con los textos originarios, y leas en realidad con cualquier texto, o sea, y texto no simplemente texto escrito, lo que te dicen por la calle, lo que te transmiten cuando estás hablando con cualquier persona, lo que tú transmites cuando tratas de comunicarte con otra persona, todo eso va a estar mediatizado por, vamos a llamarlo así, una malla. Y léase en ambos sentidos, tanto de la manera más sencilla de entender, o sea, una malla, imagínense, una especie de enrejado, un enrejado de preconcepciones previas, un enrejado de prejuicios, un enrejado de, siendo estrictamente rigurosos, un enrejado de dichos que te dijeron de qué es posible, de qué no es posible, qué es lo que se puede hacer en la vida, de qué es lo que necesitas en tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va a mediatizar todo posible contacto que vayas a querer realizar en tu vida. Y si tú no aprendes a generar tú las condiciones con que desarrollar tú las conexiones que tú quieras realizar, o sea, realizar tus comunicaciones, realizar tus interpretaciones, realizar tus traducciones, realizar incluso una cuestión tan básica como entender lo que te dice un texto. La enseñanza te enseña a realizar todo eso por ti mismo, por ti misma, sin depender de todas esas condiciones previas que evidentemente van a estar, pero la magia está, y en realidad, para ser más extractos, ir más directamente al extracto fundamental y eso integrarlo en cada uno de nosotros. Para extraer, vale, exactamente, ¿a dónde tengo que ir exactamente para obtener, o sea, extraer el jugo, exprimir el jugo más potente? Para iniciarte, o sea, para iniciar todo lo que quieras iniciar en tu vida, iniciándote tú a ti mismo, lo que te enseña la enseñanza es cada uno de los 11 pasos del método de la magia para que tú logres traducir tu sueño, tu aspiración, lo que quieres realizar a realidad. Y para eso vas a tener que aprender también a traducir lo que te enseñan los textos originarios. Por eso estamos utilizando esta vía tan... En cierto modo, yo lo entiendo que es bastante lúdica, es decir, porque vamos a recorrer unos textos que en realidad se hacen interesantísimos, porque descubrimos un montón de claves aquí que nos permiten acceder a conocimientos, y no simplemente conocimientos de saberes, no, sino que en realidad cuestiones totalmente aplicativas que te ayudan en el día a día. Vamos a aprender todas esas cuestiones para que tú también tengas posibilidad de hacer tus propias interpretaciones, de hacer tus propias traducciones. O sea, que tú tengas posibilidad de interpretar lo que te está diciendo el texto sin depender de lo que te diga el economista de turno, lo que te diga el político de turno, lo que te diga él, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso también es interesante, y ojalá lo logre, dejar dicho que esto no se trata de, por así decirlo, la interpretación del arte de la guerra según Ramsés, sino que trato de que desde las claves que
ofrece el método de la magia enseñarles a ustedes que en esas mismas cuestiones, o sea, en esos mismos textos, tenemos posibilidad de encontrar lo que nos enseña el método de la magia. Método de la magia que entonces, de la misma manera que el texto les va a enseñar a ustedes a impregnarse del método de la magia, el método de la magia se hará todavía muchísimo más claro en cuanto a su aplicación para ustedes, gracias a lo que lean y a lo que recorramos de cada uno de estos textos, iniciando, como les decía, por el arte de la guerra. Como les decía también al respecto, arte de la guerra que también les ayudará a desarrollar sus propias relaciones, a desarrollar sus propios comercios si así lo quieren. De hecho, recordemos, si por algo han tenido éxito esos grandes empresarios al aplicar estas cuestiones, es porque precisamente funcionan. O sea, no son cosas vanas, no son filosofías que a ver si funcionan de aquí a dentro de 1000 años. No. Se trata de cuestiones totalmente conmensurables, súper claras, que es cierto que necesitan una develación particular, unas develaciones particulares, y por eso yo quiero ayudarles a ustedes a que aprendan también a interpretar por ustedes mismos, gracias a las claves que aporta el método de la magia, lo que cada uno de esos textos alberga para aportarles a cada uno de ustedes. Porque si estos textos han sobrevivido tantos años, es precisamente porque tienen muchas cosas que aportarnos, a nosotros particularmente. O sea, hoy en día seguimos hablando, y pongamos cuántos milenios puede llegar a tener, si nos fiamos de la ciencia al respecto, cuántos milenios pueden llegar a tener estos textos. ¿3 milenios? O sea, 3000 años, 4000 años. 2000, haciendo un cálculo, no hablo simplemente del arte de la guerra, sino de distintos textos originarios. Han sobrevivido y continúan viviendo tan perfectamente esos textos milenarios. ¿Quién se acuerda hoy en día de las novelas de Crepúsculo o lo que sea? No tienen algo que aportar, serán, ¿cómo se llama? Una ficción pasajera que puede llegar a tener su función en cuanto a divertimento. Pero estos textos que estamos hablando de aquí hoy, y continuamos hablando desde hoy, el arte de la guerra, la Biblia, la Torá, el Corán, todas esas cuestiones nos aportan a cada uno de nosotros y continúan haciéndolo desde hace muchísimos años, o sea, una infinitud. Eso significa que tienen algo que se sostiene. Piénselo así como por ejemplo, una empresa. Si una empresa logra sostenerse durante décadas, es porque es sustentable. No es que sea una moda pasajera, ni que sea un gigante de barro. Les podría decir, por caso, al respecto de la ciencia se pasa todos los años y cada decenio cambiando totalmente. Y nos creemos que es un lugar sustentable. Lo cual, hagamos una diferenciación en primer lugar, no significa que no haya que utilizar a la ciencia. Estamos utilizándola ahora mismo gracias al Skype, por ejemplo, en la Internet. Otra cosa muy distinta es pensar que porque, pongamos, Skype no haya realizado determinados avances, llámese Skype, llámese cualquier otro tipo de sector científico. Si ese sector científico o la ciencia en general no ha realizado un avance determinado, pensar directamente que entonces lo que yo quiero hacer es imposible, ahí está el peligro, porque en ese caso se trata de tomar a la ciencia como paradigma, y ahí está el veneno. ¿Es posible utilizar a la ciencia? Perfectamente. Otra cosa muy distinta es pretender que el que se supone, o decir, él en el sentido de el paradigma, si lo tomamos a eso como paradigma, directamente estamos chafados. Si lo tomamos, imagínense así, como una especie de asesor técnico que te ayude a realizar lo que tú quieras realizar, pues entonces es tu empleado. Tú decides lo que tú quieras hacer y entonces cuando lo has desarrollado desde lo sutil, entonces se acerca lo armónico para ayudarte a tú realizar lo que tú quieras. Y en primer lugar, por tanto, estás presentando, para ir anudando ya el texto y que quede ya bastante claro, estás presentando un combate, estás presentando una guerra contra el automatismo que te dice, si el técnico de turno te dice que no se puede hacer, entonces no se puede. Si tú vas más allá y eso es una decisión, se cambia desde lo sutil, no depende de las circunstancias densas, efectivamente. Si tú tomas la decisión y das todos los pasos, y vamos a aprender gracias al método de la magia en qué consiste cada uno de esos pasos, pues entonces tú estás presentando rigurosamente combate contra un automatismo, o sea, un condicionamiento automático
estás entonces presentando un combate contra ese automatismo que te dice que es posible y que no es posible. Iniciación, primeros pasos. Por eso lo que ojalá logre transmitírselos también, cuando hablamos de camino iniciático no hablamos de cuestiones oscurantistas ni cuestiones abstractas, sino cuestiones totalmente aplicables al día a día. Un camino totalmente aplicable al día a día. Y es posible perfectamente conmensurar sus efectos hiper, ultra diferenciales en el día a día. Y entonces, para que vayamos concretando a continuar lo que vamos recorriendo con el arte de la guerra, yo en la reunión anterior había iniciado a leerles un párrafo muy interesante donde el mismo Sun Tzu, desde su primer capítulo, o sea, desde el primer capítulo del arte de la guerra, nos dice qué es lo que hay que tener en cuenta, qué coordenadas hay que tener en cuenta en toda empresa, llámese en toda guerra, llámese en toda cuestión que tú quieras realizar. En toda cuestión que tú quieras realizar, ¿qué coordenadas? Estamos diciendo, vale, yo quiero realizar una tarta. Vale, ¿qué ingredientes tengo que tener en cuenta? ¿Qué ordenaciones también tengo que tener en cuenta? Pues el Sun Tzu nos está indicando la receta que todo general, que todo comandante, que todo director, o sea que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta para llegar a la victoria que cada uno queramos. Y lo dice así muy exactamente. Dice, primero, les digo la traducción, en este caso se los nombro la traducción equivocada, porque sinceramente me parece que hace mucho más impacto si leemos primero cuál es la traducción que no va. Yo lo argumento después, es decir, no se trata de simplemente me lo está diciendo de una manera totalmente arbitraria, no. Se los puedo argumentar directamente con el estudio de los caracteres originales que utilizó Sun Tzu. Ahora vamos enseguida a eso. Como les decía, primero decía 5 coordenadas. Primero, brújula moral. Esa es la traducción que les recomiendo que tengan en cuenta que muy acertada no es. Primero, brújula moral. Segundo, cielo. Tercero, tierra. Cuarto, comandante. Y 5, regulación. Regulación que yo, en este caso, incluso hasta propondría que la llamemos organización. Por eso de regular. Sí, por ejemplo, es que de hecho lo menciona Sun Tzu después. Ya lo iremos adelantando más adelante. Pero entiéndanlo en este caso, regulación tal vez no tanto como ley, sino como organización. Regular en un sentido, por ejemplo, quien regula una empresa, quien organiza una empresa, administración, en ese sentido. Va entendiéndose lo que les voy comentando al respecto, lo que les voy hablando. Se escucha, si quiero asegurarme, les parece interesante, que puede resultar aportante en esos casos, se escucha, si pueden indicarlo a través del chat, se los agradezco muchísimo. Excelente, muy bien. Vale, entonces, ¿van entendiendo, sí, lo que es el desarrollo que estamos haciendo al respecto del texto? Se los agradezco porque así también tengo yo posibilidad de, vale, en algún momento si tienen una duda de lo que vamos hablando, ok, muy bien, en algún momento si tienen alguna duda de lo que vamos hablando, se los agradezco que también lo escriban. Sí, tratemos de enfocarlo al tema, tal vez no tanto a dudas generales, ¿sí? Sino más bien al tema de lo que estamos hablando. Muy bien. Vale, pues como les decía, Sun Tzu aquí nos está dando un mapa. Y lo buenísimo, 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 buenísimo del método es que José Luis Parise, me refiero, ¿sí? José Luis Parise, al desarrollar todos sus años de investigación, recorrido personal, metodización, logró llegar a una concreción de coordenadas, de herramientas, se llama así coordenadas del mapa del mago, y en realidad más exactamente el mapa del mago en general. Si tienen posibilidad después de la charla de comprobar el libro Chansey, que es en inglés, disculpen, Casualizar con Z, casualizar, si todavía no lo han leído o todavía no lo conocen, aprovechen y encuéntrenlo en internet, aunque sea la portada, porque ahí José Luis presenta de manera muy sucinta y en realidad muy en banda, no voy a hacer un chiste al respecto, venga, más rápido, presenta de manera muy exacta, muy precisa, vale, excelente, muy bien, el mapa del mago, que es la metodización en 11 pasos de la magia, desarrollado también de manera lógica y desarrollado de manera también no simplemente lógica, sino también mitológica, de todo lo que enseñan en común las enseñanzas originarias. Por tanto, de esa manera no hace falta que nos perdamos en los
colorismos, por así decirlo, de cada cultura, que están perfectamente que estén. Si nosotros, por ejemplo, tenemos en Occidente, quiero decir, tenemos un color mucho más, vamos a llamarlo así, mucho más de hemisferio izquierdo. Es decir, no nos metemos tanto con cuentitos, a diferencia de, por ejemplo, la India. La India que tiene todos los Puranas, todos los etcétera, etcétera. O sea, es una cultura muy colorida en ese sentido, muy de cuentos, muy de personajes mitológicos, etcétera. Nosotros no tenemos ya tantas de esas características, ¿se entiende? Hoy en día tenemos una mentalidad mucho más orientada hacia lo lógico. Pues entonces José Luis, perfectamente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hace? Es decir, recorre, no simplemente estudia, sino que recorre todas esas culturas y dice, miren señores, aquí yo he encontrado que todas las culturas originarias iniciáticas que demostraron serlo comparten en común una misma enseñanza y tenemos posibilidad de, gracias al psicoanálisis, materializarla, o sea, presentar mapas, presentar grafos sintéticos, directos, clarísimos, que nos permiten acceder a todo lo que enseñaron esas culturas en común. Pues entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el mapa del mago, y para iniciar, las coordenadas del mapa del mago es posible encontrarlas en lo que nos dice Sun Tzu desde el primer capítulo. Si lo han leído ya, casualizar, pues les sonará. Si no, pues vamos paso a paso también y vamos explicándolas paso por paso. Coordenadas del método de la magia y, para ser más exactos, coordenadas del mapa del mago. ¿Sí? El método de la magia, o sea, los 11 pasos, despliegan esas primeras 4 coordenadas. Y, por así decirlo, las 4 coordenadas, siendo exactos, corresponden de manera más directa, lo cual no significa que se limiten a eso solamente, pero, por así decirlo, encajan en la base del método del mago, que son los primeros 4 pasos. Por eso se le llama la primera mitad del método de la magia. ¿Cuáles son esas coordenadas? ¿Desde dónde? ¿A dónde? ¿Por dónde? Y resultado. Nota a pie de página. Yo trato de hacer estas charlas y hacer las explicaciones de manera que les resulte ese entrecorto. Reubicamos exactamente cuando vamos a ingresar a una etapa nueva, que se produzca ahí el entrecorte, confirma la lógica de la esfinge. O sea, ante lo valioso, pues precisamente ahí se presenta la dificultad. Si la atravesamos, pues accedemos a lo valioso. Hay que seguir hacia adelante. Reubico. Coordenadas del mapa del mago. ¿Desde dónde? ¿A dónde? ¿Por dónde? Y resultado. ¿Se escucha ahora? Si lo pueden confirmar con un sí, para asegurar que esté escuchándose todo bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues vale, aunque sea, les agradezco también que lo confirmen en esos casos, porque bueno, de todas maneras, sigue siendo, entiendo, confirmatorio de lo que habíamos anticipado antes, ¿sí? De que evidentemente cuando vamos a acceder a algo nuevo, pues entonces va a tratar de interponerse alguna esfinge para indicar que si seguimos hacia adelante, pues entonces accedemos a eso valioso que cada uno queremos encontrar. Como les decía, esas 4 coordenadas del mapa del mago son las que Sun Tzu nos está develando aquí también. Lo bueno es que gracias a esas coordenadas no tenemos que perdernos en pues aquí lo desarrollan como que son 5, allá lo desarrollan como que son 6. Generalmente eso no suele suceder. Suele ser bastante recurrente, en el mejor sentido, sí, compartido entre todas las culturas, que siempre de alguna manera te hablan de una trilogía. En realidad, para ser exacto, te hablan de un tritopismo. Reubico la palabra, tritopismo. ¿Qué significa tritopismo? Es un término que nos indica o sea, 3 topos, lugares, 3 lugares. En general, en las culturas iniciáticas siempre te hablan de lo que nosotros para Occidente llamaríamos una especie de trinidad, una trinidad de algo. Por ejemplo, en la enseñanza de Buda se la pasan hablando de tritopismos por todos lados. Que si el Triratna, por ejemplo, los 3 refugios, me refugio en el Buda, me refugio en el Dharma, me refugio en el Sangha, siempre te hablan de 3. En el cristianismo, no digo que sea una cultura iniciática, pero algún eco de la enseñanza original tiene. ¿Por qué digo esto? Porque siempre también están hablando de una cierta trinidad de la divinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesucristo nunca habló de eso, no habló ni siquiera habló de Espíritu Santo, de eso fue una invención posterior. El caso es que
de alguna manera haya sobrevivido a un eco respecto de que tiene que haber un tritopismo, un tri, por así decirlo, nos habla de que, oye, pues igual ¿dónde Cristo entonces armaba esa tri-cuestión? ¿Y por qué les hablo de ese tri? Porque de la misma manera que nos hablan de un tri en cuanto a la enseñanza en general, en su totalidad, nos hablan también de un tetraespacialismo, o sea, una tetraespacialidad. Siempre también arman una cuestión de 4 espacios. ¿Cuáles son esos 4 espacios? Como les decía, por ejemplo, las 4 coordenadas del mapa del mago. Y de la misma manera que nos hablan de un tritopismo, nos hablan también de una tetraespacialidad, suele suceder que también nos hablen de una dialéctica, una súper sencilla de comprender, yin y yang. Son dialécticas por todos lados. Yin y yang, luz y oscuridad, cielo y tierra, noche y día. Ven que es muy fácil reconocer a lo largo de todas las, incluso de todos los mitos. O sea, toda la humanidad está de alguna manera resonando respecto de dialécticas. De hecho, eso sucede en todos los días, ¿sí? Oye, pues yo quiero hacer una cosa, pero me dicen que tengo que hacer otra. Me gustaría ir al cine, pero en realidad tengo que quedarme en casa para limpiar. Tengo que estudiar, pero en realidad también me gustaría trabajar. Ven que el psiquismo humano se mueve siempre en dialécticas. Y de la misma manera que aparecen esas dialécticas, también aparece lo que se llama una mónada, un monadismo. O sea, cuestiones de unitariedad. Cuestiones de uno. Por caso, el Tao. Cuando pensamos en Tao, y en realidad si remitimos a las etimologías, lo que se enseñaba originalmente al respecto, se habla de una unidad. O sea, una totalidad. Para hacer un poco de chiste, una totalidad al respecto. Por tanto, lo que les quiero transmitir con esto es que si aprendemos a reconocer aquí y en toda la vida, y a través de aquí en toda la vida, ese mismo orden que me refiero, 1, 2, 3 y 4, o sea, monadismo, dialéctica, tritopismo y tetraespacialidad, estaremos aprendiendo a reconocer las herramientas fundamentales de toda enseñanza iniciática de la humanidad. Y esto es precisamente lo que estamos haciendo aquí a través de el arte de la guerra, gracias a el método de la magia. Cierto, todavía estamos haciendo una introducción a estos conceptos. Les digo, no se asusten. Yo lo que trato de transmitirles con esto, y vamos a seguir aprendiendo paso a paso cada uno de estos conceptos, es que perdamos el miedo a contactar con todos estos conceptos. ¿Por qué? Estoy seguro, en el sentido de haberlo comprobado por experiencia, de que muchas personas cuando recién se contactan con la enseñanza y empiezan a leer sobre el desde dónde, el adónde, el por dónde y el resultado, de los cuales todavía no hemos ubicado definiciones aquí, paso a paso, suele suceder que las personas cuando recién se contactan con esos conceptos les tienen un poco de miedo. O sea, en el sentido de no entiendo o siento que me supera. Cierto es, si detonan esas reacciones, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que es una señal que la podemos interpretar positivamente. ¿Por qué? Porque significa que son tan desafiantes que no permiten un estado de energía cero. Eso significa que estamos ante algo muy interesante. Porque es decir, si yo les fuese a hablar ahora mismo de si energía, y que si positivismo, y que si, yo que sé, abrazar árboles, mucho esfuerzo, no voy a decir esfuerzo porque tampoco se trata de eso, pero es decir, no necesita mucha inversión de nuestro espacio mental ampliarlo y atravesar los límites previos. Por así decirlo, no necesita que rompamos la cáscara del huevo en el que se convierte, por así decirlo, la vida habitual, lo que llamamos habitualmente, entre comillas, vida con minúscula. Si queremos de verdad atravesar eso, porque mira, tú quieres conseguir algo que va más allá de tus límites. Por ejemplo, quieres desarrollar tu propia relación de pareja. Por ejemplo, no pretendo contarles mi vida, pero aunque sea, es decir, se los puedo decir con
en naturalidad, para mí, las relaciones humanas, a nivel de relaciones interpersonales, no me son facilitadas. Por ejemplo, a mí me resulta mucho más fácil aprender a estudiar un texto, aprender a estudiar una carrera universitaria, que, por ejemplo, desarrollar amistades, que sean amistades duraderas. ¿Se entiende? Por tanto, yo digo, oye, pues mira, yo no quiero conformarme simplemente a ser un estudioso rata de biblioteca. A mí me interesa también, pues por ejemplo, desarrollar mis propios contactos. Voy a necesitar una enseñanza que me ayude a ir más allá. La misma lógica se aplica a cada uno de nosotros. Si tú quieres conseguir pues tus propias relaciones, tu propia economía y notas, oye, es que con las herramientas que tengo actualmente, que me fueron dadas, no alcanzo. Pues entonces la enseñanza te ofrece el viaje interior para que tú también aprendas a desarrollar tus propias herramientas gracias al método de la magia, con lo cual desarrolles tú tu propia realidad. Por tanto, como les decía, ubicando, por tanto, estas primeras contactos, estas primeras conexiones, para ser más exacto al respecto, lo que les quiero transmitir en un primer lugar es, vamos a decirlo así, una destensión donde tenga que ir esa destensión. ¿A qué me refiero? No es necesario que nos apretemos cada vez que estamos ante estos textos, que es cierto, son desafiantes, pero es posible aprender también, gracias a esas mismas herramientas, aprender cierta intimidad, en ese sentido, con estos mismos textos. Que tengamos posibilidad de aprender con entusiasmo, con pasión, lo que nos están transmitiendo, y, por así decirlo, perder la vergüenza. Sí, en ese caso, perder la vergüenza donde hay que perderla. Imagínense, si ustedes van a una fiesta, oye, mira, y te gustaría también pues conocer a personas nuevas y tal, y te gustaría desarrollar tus propias relaciones, si quieres, por ejemplo, contactarte con gente de la que puedas aprender, pero notas al principio que, ¿sabes? Esa primera tensión, y dices, ay, conchas, tengo vergüenza, tengo miedo, lo que sea. Eso mismo, al principio, es una cuestión automática, no es que tú la decidieras de antes. Si aprendes a atravesarlo, pues entonces vas a llegar a mundos que antes no llegabas. La misma lógica aplicada aquí también. Vamos a ir paso a paso a que vayamos conociendo, vayamos integrándonos, vayamos saboreando lo que estos textos originales tienen para aportarnos. No son tostones, son cuestiones súper entusiasmantes. Y si logro transmitírselos, aunque sea en un primer momento, en una fracción al respecto, y de ahí vamos haciendo crecer, yo entiendo que estas reuniones están cumpliendo su función. Como les decía antes, respecto de las 4 coordenadas. En primer lugar, vamos a ingresar en el primer de los elementos que menciona Sun Tzu, que fue traducido erróneamente por brújula moral. ¿Por qué les digo que es una traducción errónea? Vamos a leer qué es lo que dice Sun Tzu, que es ese elemento que se tradujo por brújula moral. Dice, el elemento primero, llámese brújula moral según el traductor, en ese caso, nota a pie de página. Hay traductores que lo traducen mucho mejor, También es cierto, es decir, tampoco se trata todo de hoy todo es fatal, pero hay traducciones que también están mucho más acertadas. Lo que pasa es que yo entiendo que aún así, de las que yo he encontrado, me parece que son todavía un poquito limitadas. ¿Por qué? Porque con una sola palabra tal vez no se llega a transmitir todo lo que llegaba a transmitir ahí sí Sun Tzu en el chino original. Como les decía, una brújula original, quiere decir, una brújula moral, a ver, hace que la gente entre en acuerdo con su dirigente, de manera tal que el pueblo lo seguirá al dirigente toda la vida y hasta en la muerte sin miedo. Uno lo podría leer en un primer lugar y dices, ok, pero si te pones a pensarlo en realidad, y como, no simplemente como, sino si de verdad te lo tomas en serio y te lo pones a pensar y tú dices, vale, ¿y de qué manera yo desarrollo una brújula moral? Incluso es la pregunta más boba de principio. ¿Por qué? Porque las maneras son siempre las, por así decirlo, las preguntas del bobo. Cuando tú le propones hacer algo a alguien, te dice, ¿cómo lo hago? No
No hace falta conocer el cómo de antemano. Vamos a utilizar en ese caso esa fuerza a favor para preguntarnos, vale, me hablas de brújula moral, no simplemente cómo la desarrollo, antes que eso, ¿y en qué consiste una brújula moral? Como les decía en la charla anterior, moralidades tenemos a tutiplén en la humanidad. Moralidad cristiana, la moralidad de las distintas sectas cristianas, de las distintas ramas cristianas. Que bueno, que si alguien quiere ser cristiano, que lo sea, ¿eh? No pretendo adoctrinarles de alguna manera, sino que tengamos en cuenta de que a ti te gusta el protestantismo, a otra gente le gusta hacerse vegetariano. Me parece respetable, pero no tiene algo que ver con un viaje interior. O como igual que otra gente se pone ¿cómo se llama? A pretender abrazar árboles en nombre de la espiritualidad. Podríamos decir fácilmente como respuesta ante ese tipo de cuestiones, si tienes la concepción como para pensar que vas a obtener una cierta reciprocidad, ¿sí? Con un árbol, porque supones que ese árbol tiene una conciencia, lo cual no pongamos, ahora mismo no cuestiono eso, pero siguiendo esa misma línea argumental de que le supones una conciencia al árbol y por tanto por eso vas a abrazar al árbol para demostrarle cariño o lo que sea, el árbol perfectamente te podría decir, ¿y por qué me tienes que ir tú abrazando a mí si no te conozco de nada? Ve a bañarte primero, no sé, algo así, lávate la boca. Podríamos pensarlo, es decir, vamos a abrazarnos a los árboles totalmente de manera arbitraria y no consideras en primer lugar las condiciones a las que vas a hacer eso. Yo voy por la calle y me pongo a abrazar a la gente de manera aleatoria y lo primero que me podrían decir primero es, oye muchacho, considera un cierto espacio. Más allá de las culturas diferentes en las que residimos hoy en día, es decir, lo que les quiero transmitir con esto es que la gente se pone a hacer muchísimas prácticas rituales, aprender filosofías y cosas, y hacer dietas, y no considera ciertas, vamos a llamarlo así, ciertas lineaciones que son fundamentales, que sí es en lo que consiste la espiritualidad auténtica. Espiritualidad que la develaremos más adelante, ahora mismo creo que no tenemos tiempo hoy, pero ¿en qué consiste la espiritualidad etimológicamente hablando? Les puedo decir de entrada que no tiene algo que ver con manipulación de energía, no tiene algo que ver con hacer dieta, no tiene algo que ver con hacer filosofías, no tiene algo que ver con hacer retiros espirituales, lo que se llaman los famosos retiros espirituales, no tiene algo que ver con eso. Etimológicamente hablando, les estoy diciendo. Ahora bien, ¿en qué consiste? Lo vamos a tener que ver más adelante porque ahora mismo también hay que tener en cuenta ciertos tiempos en cuanto a el tiempo físico que tenemos todos los días. Sí les puedo indicar, por tanto ahora, que entonces cuando Sun Tzu hablaba de lo que se tradujo más adelante como brújula moral, ¿a qué se refería en realidad? Se refería a, y esto está demostrado en el mismo texto original, lo pueden comprobar en las ediciones bilingües que contienen tanto una traducción en español, en alemán o en inglés, la que quieran, junto con los caracteres chinos originales. Lo que estaba indicando Sun Tzu al principio, originalmente, para indicar, vale, ¿cuál es la coordenada fundamental que tienes que tener en cuenta para desarrollar toda victoria que tú quieras desarrollar? Es, redoble de tambores, el Tao. Está ubicado en los textos originales. Pueden comprobar perfectamente, si van a hacer esa búsqueda, si van a hacer esa pequeña investigación, que Sun Tzu indicaba en primer lugar, vale, el primer elemento que tienes que tener en cuenta para desarrollar tu victoria, tu camino iniciático, tu propia realidad, es el Tao. El Tao, que es en primer lugar, nos envía directamente a, por ejemplo, incluso el famoso mapa en el cual se incluyen también el yin y el yang. Que si bien recuerdo, en el término original se llama Taijitu, si bien recuerdo. O sea, ese famoso gráfico, ese famoso grafo, ¿sí? Donde se muestra, efectivamente, donde se muestra el yin y el yang como una especie de 6 y un 6 invertido, o al revés, un 6 y un 9,
lo cual remite a cuestiones muy interesantes respecto de la sexualidad. Un 69, si vamos a ponernos a pensarlo así, se podría interpretar perfectamente, claro, porque precisamente esas culturas originarias enseñan también a utilizar la sexualidad. Entonces, que casualmente el yin y el yang, y en realidad para ser más exactos, el Tao, se muestre con un gráfico que remite a cuestiones que nos hacen ver hacia la sexualidad, ¿es una casualidad? Sí. Y también es cierto que, por tanto, tenemos que atenderla, que es lo que enseñaban también las culturas originarias. Tao. Esto es hiper fundamental. ¿Por qué? Porque lo que te estaba diciendo desde el inicio Sun Tzu es que para que tú desarrolles tu propia empresa, militar, espiritual, comercial, de guerra, lo que sea, tienes que iniciarte según la enseñanza de Sun Tzu. Si le damos un voto de confianza a Sun Tzu, pues entonces nos está indicando desde el inicio que, señores, tenemos que iniciarnos. Cada uno, de uno en uno, tiene que iniciarse. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque te está diciendo Tao, etimologías de Tao. ¿Qué significa? Traducciones. Camino, viaje, totalidad, hiperimportante también, dicho. O sea, quieres seguir la enseñanza de Sun Tzu para conseguir tu victoria. Quieres conseguir la victoria donde quieras realizarla. Victoria. ¿Qué tienes que hacer? Considerar el Tao. ¿Qué tienes que hacer para considerar el Tao? Tienes que iniciarte. ¿Qué tienes que considerar para iniciarte? Considerar los dichos. O sea, aprender a escuchar. O sea, aprender a atender a lo que dices cuando hablas, atender a lo que dicen los demás cuando hablan y no escuchan. De hecho, esto está perfectamente asignado, por ejemplo, por Elena Petrova Blavatsky, que fundó la teosofía, si bien recuerdo, o sea, una gran iniciada también, indicó que el ocultismo lo concibió, en el sentido lo conceptualizó, el ocultismo, el esoterismo, lo conceptualizó con las siguientes palabras. Es escuchar lo que nadie escucha, ver lo que nadie ve. Y más importante aún, reubico, escuchar lo que nadie escucha. Por eso les decía, Tao, dicho, escuchar. Enseñanza, método, son todas acepciones que están incluidas de diccionario en Tao. Y ya me dirán ustedes, de eso a pretender a reducirlo a una especie de brújula moral, que brújula moral, no podría decir, pero que es una cuestión que yo tengo que tener dentro desde antes. Si vamos a ponernos de esa manera, es como decir intuición. Una cosa totalmente arbitraria. Sin embargo, si te está diciendo, señores, si quieren desarrollar sus propias victorias, a iniciarse, valga la redundancia, se ha dicho. O sea, a iniciarse se ha dicho. ¿Por qué digo esto? Porque también es cierto que hay algunas traducciones que te dicen, el primer elemento es doctrina. Claro, ahí se puede entender un poquito más cercano, porque está diciendo, vale, tiene que haber una cierta doctrina que tengo que aprender para desarrollar mis propias victorias. En ese caso, vale, es mucho más cercano que simplemente una cuestión arbitraria que sería, en ese caso, brújula moral. Decir doctrina está mucho más cercano. Lo que pasa es que nos sigue faltando a qué doctrina se refería Sun Tzu. Evidentemente aquí, doctrina del Tao, punto. O sea, ya tenemos una primera puerta de entrada mucho más fuerte, mucho más directa. Claro, en este caso nos aporta una serie de cuestiones súper interesantes, porque está diciendo de esta manera, gracias a la enseñanza del Tao, o sea, gracias a la enseñanza iniciática, recordemos, el Tao, el taoísmo, como enseñanza original, es, por así decirlo, el sabor que había en Extremo Oriente, uno de los sabores que había en Extremo Oriente, para enseñar esta misma enseñanza iniciática universal, atemporal y espacial, y aespacial, quiero que quede claro, atemporal y aespacial. Por tanto, tenemos posibilidad de nosotros también aprender de eso. Muy interesantemente, entonces nos dice, la enseñanza que logres aplicar tú va a lograr que la gente, o sea,
cuestiones externas. Recordemos que la gente, como el pueblo, dentro de la concepción de dirigente militar, que es a quienes les estaba hablando Sun Tzu, la gente también forman parte de lo exterior. Pues estaba diciendo, si tú desarrollas tu recorrido en la enseñanza original, vas a lograr también que lo de afuera, el exterior, se armonice contigo. Por eso dice aquí, hace que la gente, o sea, hace que el pueblo, para que quede claro en la terminología que se utilizaba respecto de ese esquema militar, que es lo que les interesaba a las personas a las cuales Sun Tzu les hablaba. El pueblo se pondrá de acuerdo contigo, y, o sea, de acuerdo con el Estado, de acuerdo con el dirigente. Si tú quieres hacerte dirigente, aplica la enseñanza y lograrás que la gente se ponga a favor de lo que tú quieres realizar, lo cual no significa simplemente sentimientos positivos. A veces también sucede que la casualidad que entramas que te ayude a llegar a donde quieres llegar va a tomar forma, por así decirlo, de forma desagradable, vamos a llamarlo así. Para que se hagan una idea, incluso culturalmente hablando, de qué repercusiones tiene esto, si han visto las culturas orientales, verán que esas culturas tienen una característica muy, muy notoria, y es que utilizan muchas representaciones de lo que se le llamarían, por ejemplo, estamos hablando ahora mismo de Japón, de los onis, o sea, de los demonios, de los espíritus, y aún así, o sea, son formas que son bastante aterradoras en ese sentido, son formas medio demoníacas, etcétera, etcétera. Sin embargo, los utilizan de protección. Los utilizan, en cierto modo, utilizan esas fuerzas para llamarlas como aliados, aun cuando son formas que en principio desagradan. Lo que están tratando de transmitir con eso es que, aunque va a haber ocasiones donde entrames cuestiones que a el yo, a lo preexistente automático, aunque al yo le desagraden, esas fuerzas son aliadas tuyas. Lo que pasa es que vas a tener que aprender gracias a la enseñanza original, gracias a la enseñanza del Tao también, vas a aprender a discriminar cuando esas fuerzas de verdad están trabajando para ti y cuando esas fuerzas las convocó el yo en cada uno. O sea, cuando esas fuerzas cuando esas fuerzas fueron invocadas por lo automático en cada uno. Eso, o sea, vamos a aprender a discriminar, vamos a aprender a diferenciar, vamos a aprender a discernir cuando sucede que nosotros estamos invocando y cuando sucede que en realidad lo que ha invocado es lo automático, es el yo. Vamos a aprenderlo paso a paso. Como les decía, lo exterior va a ponerse de acuerdo con lo que tú quieras realizar, o sea, va a ponerse armónico. Y además dice una cosa muy interesante, ¿sí? Y esa armonía va a seguir permanente mientras tú apliques y decidas aplicar el método de la magia, mientras cada uno decidamos aplicar el método de la magia, mientras cada uno sigamos la enseñanza original. Va a seguir, va a continuar, tanto en vida como en lo que está más allá de la vida. A nivel, o sea, lo que es más allá de la muerte y en la muerte también. O sea, en el periodo, se llama así, en el periodo del bardo y entre bardos. Bardo, ¿por qué menciono este término? Porque es lo que en también culturas orientales se llamaba a lo que está más allá de la encarnación, o sea, el interencarnaciones, efectivamente. Y no solamente el interencarnaciones, sino también entre una encarnación y lo que es el más allá, ese más allá que te habla la iniciación, del que te habla la iniciación. O sea, si tú quieres, por así decirlo, conseguir, vamos a llamarlo así, el desencarnarse de manera definitiva, es lo que llamaban como resultado superior en la, por ejemplo, iniciación vista desde la cultura hindú, o sea, desatarse de la rueda del samsara. Reubico entonces. Te está diciendo que tanto en la vida como en la muerte, aplicar la doctrina del Tao, o sea, aplicar la enseñanza del Tao, es lo que va a ayudar a que tú, o sea, y es lo que va a causar directamente que tú logres la victoria que quieras.
es un, vamos a llamarlo así, es un acuerdo bastante interesante, es un negocio bastante interesante. Aunque plantearlo simplemente en términos de negocio no hace, vamos a llamarlo así, no hace justicia a la cuestión. O porque primeramente no se trata simplemente de negocios, claro está. Se trata de cuestiones que hacen a cuestiones mucho más allá de simplemente lo denso en este caso. Y no solamente en este caso, sino siempre. Y por eso hay que tener mucho cuidado, hay que estar escuchándose siempre, 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 porque no es simplemente de este caso, de aquí a ahora, no, se trata de una enseñanza universal, atemporal y aespacial. Nos está diciendo, por tanto, el Tao, cuestiones súper interesantes, porque está diciendo, tú quieres conseguir lo que quieras conseguir en esta encarnación, ok, el Tao te lo enseña, pero también sucede que eso que aprendas aquí te lo vas a llevar a todo el universo, también más allá de lo que entendemos por encarnación. O sea, también hacia lo que está más allá de la encarnación. Tanto el periodo interencarnaciones como lo que directamente ya es niveles de realidad, niveles de viaje interior totalmente más allá de lo que conocemos como realidad densa de todos los días. Bien. Venga, de acuerdo, muy bien, exacto. Y teniendo en cuenta que también ya estamos a 50 minutos, vamos a ir concluyendo por hoy. Porque de verdad aquí se abren muchísimos, vamos a llamarlo así, no son rosarios, son directamente muchísimas muchísimos florecimientos de cuestiones que empiezan a disparar rayos de luz por todos lados. Bien, entonces, Tao, dicho, enseñanza, método, camino interior, totalidad. Claro que esto aquí empieza a abrir muchísimas cuestiones, como les decía antes, porque, vale, ok, tenemos esas primeras acepciones, pero en realidad también, si está el grafo del Tao, es por motivos totalmente rigurosos, porque nos está diciendo, ¿y qué pasa con el Yin y el Yang? ¿Y qué pasa con todo lo que nos muestra el grafo del Tai Yi Tu? Recuerden, sí, que es el grafo que comúnmente se lo conoce como el Yin y el Yang. No simplemente se trata del Yin y el Yang, pero digo, para que tengan posibilidad de bien conceptualizarlo. Nos está diciendo un montón de cuestiones. Para que quede claro, entonces, la primera anudación al respecto es que les digo, el Tao corresponde a la coordenada del desde dónde. ¿Por qué? Porque es la enseñanza que Sun Tzu enseña a que te apoyes en esa enseñanza. O sea, te está diciendo, si tú quieres conseguir tu victoria, apóyate en la enseñanza del Tao. Apóyate en el Tao. Lo cual, les decía, es que abre universos enteros. Porque todo lo que tenga posibilidad de decirle simplemente aquí, en un par de reuniones, en un par o en varias, no alcanza ni siquiera a una fracción de todo lo que transmite eso. Porque es directamente infinito. Lo bueno de este camino es que entonces tengamos la oportunidad de continuar con preguntas totalmente potentes. Preguntas, por ejemplo, y vale, ok, tengo que considerar todas las cuestiones que me está indicando el Tao, como incluso como palabra. Palabra, dicho, o sea, mito, o sea, enseñanza, o sea, camino, o sea, viaje interior, o sea, totalidad. Pero entonces, ¿dónde entra el yin y el yang en todo eso? Y incluso podríamos decir, pero ¿qué sentido tiene que el yin y el yang estén presentes en algo que directamente me dice totalidad? ¿Cómo es posible que en la totalidad, o sea, en la unidad, exista una dialéctica? Si nos ponemos a pensarlo, es bastante interesante de, en primer lugar, acceder a todas esas ramificaciones que de repente se abren, a todos esos universos que de repente se abren. Por ejemplo, si tú tienes una empresa, ¿cómo es posible que dentro de tu empresa haya dos empresas? Si fuésemos a pensarlo así, les digo, en un primer momento, ¿cómo es posible que dentro de uno haya dos? Uno es uno. No tiene sentido. Uno es uno y dos es dos. No tiene sentido mezclarlos. Ah, pero es que no se trata de mezclar. Se trata de que te está diciendo de que en esa misma totalidad, en esa misma lógica de unidad, hay en marcha ciertas lógicas que también están presentes y que también, siendo, por así decirlo, diferenciadas, conviven todas en una misma realidad. Para que tengan una primera conceptualización de qué les menciono, piensen en una familia. La relación que tienen en una familia, quiero decir, por ejemplo, padre, madre, hijo e hija, ¿sí?
La relación que tienen el padre y la madre es la misma relación que tiene la madre con el hijo. Por ejemplo, les pregunto así ahora por el chat. Si es posible que por favor digan sí o no. Pensarlo aunque sea un minutito o medio minuto. Reubico. La relación que tiene un padre, o mejor dicho, para decirlo así más exactamente, la relación que tiene un esposo con su esposa es la misma relación que tiene la esposa con la hija. Si pueden ponerlo ahí si sí o si no. Recordemos, no se trata simplemente de contestar correctamente, no, sino simplemente se trata de que aprovechemos. Efectivamente, no es la misma relación, pero siempre hemos hablado de que es una familia. O sea, me están diciendo que en una unidad es posible que también haya otras cuestiones, aunque sea unidad. Lo cual da a pensar cosas muy interesantes, porque por caso, ¿recuerdan todas esas cuestiones de hoy vamos a luchar por la igualdad y que tenemos que ser todos iguales y que no es posible que se discrimine? Sin embargo, en principio nos está diciendo aquí el señor Sun Tzu que no es necesariamente que sea así. Es decir, aunque tengamos una única sociedad, hay posibilidad de que haya también en esa unicidad diferencias. O sea que haya posibilidad de, ok, tú y yo no pensamos de la misma manera. E incluso, ves, hay que tener mucho cuidado, porque lo que estamos escuchando nos da la pista, porque es que es lo que dije, y por eso agradezco mucho tener la posibilidad de utilizar también los fallidos que yo cometo para entonces utilizar esos fallidos y enseñarles. ¿Qué es lo que dije yo? No pensamos de la misma manera. Ven, no pensamos. ¿Cuál es lo que está diciendo el automático? Que no pensemos. Y que eso sea de la misma manera. O sea, donde pensamos que hay una unidad, yo pensaba que les trataba de transmitir un concepto. ¿Sí? Lo que yo tenía por idea de que les estaba diciendo es que pensamos de manera distinta. Sin embargo, lo que se desoculta en esa supuesta aparente unidad es que en realidad yo decía otra cosa. Que no pensemos y que eso es una misma manera. Ven, en la unidad, en lo que puede parecer una unidad, hay cosas diferentes. Hay por así decirlo, hay técnicamente, no técnicamente, sino rigurosamente se le diría yancias, hay separaciones, hay divisiones. Ahí es lo que de repente nos está indicando en primer lugar el Tao. O sea, tú ves el Tao y ves una unidad, pero en realidad en esa aparente unidad también hay polos diferentes. Yin y Yang. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Qué es lo que hay que aplicar al respecto? ¿Qué es lo que nos enseña Sun Tzu? ¿Qué es lo que nos enseña la iniciación? ¿Qué es lo que nos enseña la enseñanza original? Eso es lo que vamos a continuar recorriendo de ahora en adelante. Quede claro, es decir, no pretendo dar una imagen de que hoy ya lo sé todo, no tengo falta, no tengo errores. Yo también cometo errores. Mi desafío, y es lo que me comprometo a realizar a través de estas charlas, es también utilizar los errores que cometo yo y entonces al utilizar esos errores continuar enseñando. En primer lugar, enseñando a escuchar. He tratado de transmitirles una aplicación de en qué consiste escucha. Por eso lo que decía el Tao, aprender a escuchar en lo que dices, aprender a escuchar qué es lo que dices en lo que dices, qué es lo que se oculta en lo que dices. Y para entonces que la cuestión no se transforme en que no pensemos, sino que continuemos pensando, por ejemplo, ¿con qué? Con una pregunta abierta, es que mantengo abierto entonces ese tema. Vale, ok, el Tao te ubica una doctrina, por caso, una enseñanza, un dicho, un escuchar. Sin embargo, ese mismo escuchar a la vez te propicia pensar, hay dialéctica por algún lado. Pienso que voy hacia un sitio, pero en realidad estoy hacia otro sitio. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué lógica sigue de todo eso? Remite a lo que hablábamos al principio de la charla. Recuerden que les habían mencionado monádico, dialéctico, tritópico, tetraespacial. Son todas cuestiones que están hiper conectadas con lo que estamos hablando aquí ahora mismo. Si he logrado transmitirle, aunque sea, en primer lugar, cierto interés, cierto misterio, cierta entusiasmación al respecto, me parece que en ese caso estamos yendo bien. Si no, también les agradezco por favor que me lo digan, en el sentido si les parece que es muy pesado, si les parece que no es claro, les agradezco que me lo digan porque yo también tengo que aprender al respecto. No se trata simplemente de yo profesor, ustedes alumnos, no. Estamos recorriendo aquí juntos y si bien es cierto que yo me encargo de dirigir la actividad, conducir la actividad,
no se trata de que sea una cuestión estanca, ¿se entiende? En este caso, por tanto, les agradezco mucho que participen hoy también y ojalá también desde ahora en adelante. En esta ocasión no hemos tenido tiempo de realizar una ronda de preguntas. Tal vez para la próxima vez podríamos iniciar, por ejemplo, con ciertas preguntas y sería muy interesante, si les parece bien, asegurarse que sean preguntas respecto de lo que hemos recorrido. ¿Les parece interesante que tomemos ese referente? Es decir, ok, la siguiente vez iniciamos con ronda de preguntas. Y el referente tiene que ser ronda de preguntas respecto de lo que hemos hablado hoy. ¿Les parece bien? ¿Les parece interesante? ¿Les parece que puede tener, aunque sea cierto grado de diversión, de también un cierto carácter lúdico? ¿Sí? Les digo que este tipo de, en primer lugar, juegos, ejercicios, son precisamente los que enseñaban las culturas originarias. Y les aseguro que con estas cuestiones, aunque puedan parecer en un primer lugar sencillas, se obtienen los mejores jugos, o sea, los mejores extractos, las mejores esencias al respecto. Muy bien, muchísimas gracias de verdad. Les agradezco muchísimo que estén participando. Y también, si les parece bien, simplemente con esto ya concluimos. Les agradezco mucho también si después, a lo mejor hoy mismo o en los próximos días, o incluso cuando les envíe, ¿cómo se les llama? El link del vídeo de la conferencia de hoy, si quieren indicar ahí, o a través de un mensaje de correo electrónico, la vía que mejor les parezca, aunque sea algunas palabras de, como decía, cierta retroalimentación, cierto feedback de qué les pareció la charla, de que si les parece interesante, sea alguna cuestión que también es interesante que yo tenga en cuenta, porque digo, esto también hay que desarrollar cierta porosidad, ¿sí? No se trata simplemente de una cuestión estanca, no se trata de una cuestión estanca directamente. Por eso, si tienen alguna posibilidad, aunque sea hacer cierto envío de, oye, pues mira, me gustó este aspecto, me interesaría también aprender más de esta cuestión, no me quedó claro tal cuestión, les agradezco muchísimo que me lo indiquen, que me lo digan, con total sinceridad, ¿sí? No se trata de una cuestión de políticamente correcto, no. Se trata de, si tienen posibilidad de eso, hacer algún cierto envío de impresiones al respecto. Les estoy muy agradecido porque también eso a mí me ayudará mucho y me ayuda mucho a calibrar, a aprender yo también y de alguna manera también ir reorientando lo que haya que reorientar al respecto. Muchísimas gracias de verdad, estamos en contacto. La próxima charla será ya en enero y les enviaré los datos correspondientes, también les enviaré el link, o sea, el enlace de la grabación de hoy. Muchísimas gracias de nuevo y estamos en contacto. Muy bien, hasta la próxima y en adelante, por siempre.